La ciudad que desciende a la nueva tierra es el tema que vamos a ver hoy. En el versículo 2 del capítulo 21 de Apocalipsis dice así la palabra: y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Vamos a continuar con el ejercicio que hicimos anoche, un ejercicio espiritual de ponernos en el lugar de Juan para ver la visión que él vio. Entonces cerramos nuestros ojos al mundo y los abrimos al espíritu y empezamos a ver lo que él nos cuenta. Y nos cuenta tres cosas principalmente. Nos habla de la santa ciudad. Esta visión de Juan debe fortalecerse, debe establecerse con fuerza en el corazón de cada creyente, porque visiones como estas son las que nos dan esperanza a través de nuestro caminar aquí en la tierra, y paciencia cuando parece que el Señor demorara su venida. Cuando el cristiano empieza a debilitarse, el creyente, a sentirse decaído o quizás desmotivado, cosa que es normal siempre y cuando no sea crónico, esos episodios momentáneos son sanados y son curados por la esperanza firme. Entonces permitamos que la palabra del Señor nos hable a esa esperanza y a esa paciencia mientras Él viene y cumple su plan. Decíamos la santa ciudad porque es santa precisamente porque ha sido apartada por Dios. La ciudad que describe aquí Juan es una ciudad que ha estado en el corazón de Dios siempre. La ciudad como tal tiene una historia de 5.000 años y propiamente con el nombre de Jerusalén su historia se remonta a hace 3.000 años, es decir, hace 5.000 años ya se conocen datos de lo que en el futuro se iba a llamar Jerusalén. Recibió ese nombre cuando fue conquistada hace 3.000 años, pero como digo, como en el Señor nada es vano ni vacío, Él tenía en su corazón este nombre para una ciudad que no solo es la capital de un reino en el pasado, en la Biblia, el reino de Israel, no es solo la principal ciudad de Israel en el presente. Hay una discusión sobre cuál es la capital. Jerusalén es la capital política, Tel Aviv es la capital económica e industrial, pero como hay tanto conflicto en Jerusalén, entonces muchas embajadas y muchos consulados prefieren asentarse en Tel Aviv que en Jerusalén, pero sigue siendo el corazón del pueblo de Israel. Sobre todas estas consideraciones, lo que tenemos que entender es que Jerusalén es la capital del plan de Dios y por tanto es la capital del ataque de Satanás. Esa es la razón por la que vemos a Jerusalén y a Israel como centro de tantas noticias continuamente, y no solo ahora, desde el año pasado finales, cuando vino ese atentado en el concierto que había en Israel y que generó en el conflicto con Gaza y con Hezbollah ahora y otras naciones vecinas. Siempre desde que Israel se volvió a su patria inicial en 1948, ha girado alrededor de la ciudad de Jerusalén y del país de Israel un conflicto permanente de parte de los países vecinos, circunvecinos.
movidos obviamente por Satanás, que quiere acabar con la obra de Dios, porque él sabe lo importante que es Jerusalén para el propósito de Dios. Pero ahora lo que nos muestra Juan es que Dios va a honrar ese nombre, Jerusalén, en forma muy especial. Ahora en la nueva tierra viene un nuevo milagro. La que vamos a ver aquí en el versículo 2 de Apocalipsis no es la Jerusalén terrenal, es la nueva Jerusalén celestial, donde muchas moradas del Padre fueron preparadas. ¿Recuerdan esa palabra de Juan 14 que nos habla cuando el Señor Jesucristo nos dice: voy a prepararles lugar? Esta es la culminación de esa promesa. Mírala con los ojos espirituales, hermano. El Señor dijo: te voy a preparar un lugar, a ti específicamente. Y ahora vemos descender del cielo esa morada, donde hay lugar para cada uno de los creyentes. Y como estamos viendo la visión de Juan, imagínense entonces que estamos parados en un lugar de la tierra y la vemos venir del cielo. Estamos en la nueva tierra y mirando al nuevo cielo vemos una ciudad que más adelante nos va a dar todas las características de ella, por eso no nos vamos a detener mucho aquí ahora, pero sí sobre dos cosas. Primero, que tiene una forma muy particular. Más adelante Apocalipsis nos describe que la ciudad tiene las mismas medidas de ancho, de alto y de profundo, es decir, es un cubo perfecto, pero no de cualquier tamaño, es un tamaño increíble. Yo les digo que la distancia que recorre un avión entre Bogotá y Miami es de 2.442 kilómetros. La Nueva Jerusalén mide un poco menos, mide 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Esas tres medidas multiplicadas nos darían el volumen de esta ciudad gigantesca. Si descendiera sobre el Caribe, simplemente con tender un puente de 100 kilómetros hacia Estados Unidos y un puente de 100 kilómetros hacia Colombia, podría conectarse fácilmente las dos porciones del continente americano, la norte y la sur, de lo inmensa que es esta ciudad. 2.200 kilómetros de lado, el cuadrilátero que forma la base, y 2.200 kilómetros de alto. Pueden ustedes imaginarse cuántos seres creados cabrán allí, porque esta que desciende del cielo es la habitación de los santos en la tierra a partir de ahora. Y no solo de los santos, es la habitación de Dios también. Formemos toda la imagen. Un plan de Dios que arranca en el paraíso, en el Edén, se extiende a través de los patriarcas, de los profetas, de la ley, de la gracia, del milenio, y ahora entonces el Señor trae del cielo una ciudad gigantesca. Y Él, por una razón muy de su corazón, deja su trono celestial allá donde es todo perfecto, arriba, y va a morar a partir de ahora junto con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo dentro de la ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Entonces no es solo el milagro de que esta ciudad descienda del cielo, no es solo el milagro del tamaño, sino que es meterse cada uno de nosotros en el corazón de Dios y ver cuánto ama el Señor a su creación, a la humanidad, a sus santos redimidos. Ahora no es como dicen las religiones, que los creyentes van a ir al cielo a morar con Dios. Es que Dios baja del cielo a morar con el hombre en la tierra.
Analicemos el concepto de la Nueva Jerusalén. En griego es Jerusalén Kainos, lo cual quiere decir la flamante Jerusalén, flamante, es decir, grandiosa, maravillosa, impresionante. El origen del nombre Jerusalén es incierto. Muchos dicen que son dos raíces unidas para significar un nombre especial. Jerú quiere decir casa, o querría decir casa según estos intérpretes. Y Shalem o Shalom es paz, lo cual traducido sería la casa de paz o el hogar de paz. Finalmente porque va a ser la morada de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se llama la ciudad de paz si casi siempre ha estado marcada por la violencia y la guerra? Por lo menos la Jerusalén terrenal así ha sido. Pero la nueva Jerusalén que desciende del cielo es totalmente distinta de la terrenal, de esa antigua capital de Israel. Esta es la ciudad que ya existe ahora en el cielo. En este momento está allá arriba, esperando que pase el tiempo del milenio, obviamente también el de la tribulación, para que descienda y nosotros la podamos ver y habitar. Pablo la llama la Jerusalén de arriba. En Gálatas 4:26 dice: pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Existe entonces una Jerusalén celestial desde tiempos inmemoriales. No sabemos desde cuándo, quizás el Señor la creó con todas las cosas, desde el principio. Y ese fue el modelo que Dios quiso establecer en la Jerusalén terrenal, pero que nunca se ha podido por causa del pecado del hombre y por causa de Satanás. Esa fue la propuesta que hizo el Señor al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham. Quería llamar a una nación pequeña para convertirla en la capital mundial, en la principal nación del mundo, y Jerusalén como capital mundial. Como capital mundial está en los planes de Dios. En Apocalipsis 3:12 dice, esta palabra va para tu corazón: al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Muchos sueñan con hacer un viaje a Israel, o soñaban, porque ahora la situación está muy complicada allá. Muchos cristianos querían hacer ese tour, pero yo les digo que todos los creyentes verdaderos vamos a ver a la nueva Jerusalén y vamos a vivir en ella y nos vamos a deslumbrar con lo que Dios va a hacer. ¿Quién iba a imaginar que una parte muy importante del plan de Dios era tener una ciudad en el cielo para hacerla descender a la tierra y convertirla en la capital, ya no de una nación y no solo de un planeta, sino del universo? En este momento Dios tiene su trono en el cielo y reina sobre todo el universo. Pero en la edad eterna, el Señor baja su trono hasta la tierra. Por tanto, la tierra, por tanto, la nueva Jerusalén van a ser el centro, el ombligo del universo. Y nosotros vamos a estar ahí. Porque sobre toda la capital del gobierno, pues Dios es el que va a reinar sobre todo el universo. Y como dio el poder a su Hijo, y ahora es su esposa la que está presente allí, el poder va a ser dado también a su esposa. Qué misterios
tan prodigiosos están descritos en la palabra de Dios que a veces no captamos simplemente porque leemos de corrido sin parar a meditar qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere enseñar, con qué nos quiere fortalecer y esperanzar. Hebreos 11:10 dice, porque, refiriéndose a Abraham, esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la ciudad que buscaba Abraham. Pueden también tratar de ponerse en los zapatos de Abraham. ¿Cómo es que Abraham comprendió la Nueva Jerusalén? Seguramente por revelación de Dios, Él se la mostró o se la habló. Abraham la creyó y por eso duró errante casi toda su vida, habitó en tiendas. Estuvo en Canaán, fue a Egipto, regresó, volvió a Canaán. Me refiero a la descendencia de Abraham. Y todos ellos siempre estuvieron peregrinando. Es lo que el Nuevo Testamento trata de transmitirnos a nosotros. No echar raíces en nada, porque somos peregrinos. Porque no podemos estar contentos sino hasta que estemos en nuestra patria celestial, hasta que nuestra ciudadanía esté ejercitada en esa nueva creación. Esta es la ciudad que buscaba Abraham, porque Dios crea universos aquí y ciudades allá, en el cielo, para traerlas aquí otra vez. Mira esto que estamos hablando y verás que lo único que puedes decir es: qué grande es mi Dios. Son planes que no caben en ninguna imaginación humana. Hebreos 12, 22 al 24. Más bien se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miríadas de ángeles, millones de millones, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A todo esto nos hemos acercado. Entonces, esta palabra nos muestra que la Jerusalén celestial está habitada en este momento por millones y millones de ángeles y por millones de santos de todas las épocas. Faltamos nosotros. Faltan los de la tribulación y faltan los del milenio. Y se completa la población total que va a morar en la Nueva Jerusalén. Pero no de cualquier manera. Dice este versículo: todos hechos perfectos. Los espíritus de los justos ya hechos perfectos. Ahora entonces traslada tu visión. Tenemos una ciudad gigantesca con muchísimas moradas, llena de santos y de ángeles perfectos, con la presencia viva de la Trinidad allí adentro, y ya por toda la eternidad en perfección, en todo sentido. Pero no hay quietud, acuérdate, aquí vendrán los ministerios para estos santos hechos perfectos. ¿Cuáles ministerios? No sé, no hay mucha revelación sobre eso, qué es lo que el Señor nos pondrá a hacer, pero Dios, dijo el Señor Jesucristo, hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Él seguirá trabajando y nosotros estaremos también trabajando con Él, visitando los rincones más increíbles del planeta y probablemente del universo, seguramente. ¿Haciendo qué? Llevando el testimonio de lo que es Dios y de sus maravillas por toda la eternidad. ¿A quiénes?
Veremos que en Apocalipsis 21 y 22 se habla, sobre todo 21, de las naciones de la tierra también. Hebreos 13:14 dice: porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Lo decía hace poco, ahora la palabra nos lo aclara. Con esta palabra entendemos por qué nos cuesta sentirnos cómodos en este mundo. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, debes haber sentido esa incomodidad. No sabes por qué tu casa, que es una bendición, pero podría estar mejor. Tu iglesia, que es donde recibes tanto alimento, podría estar mejor. La lectura de la palabra en tu corazón podría quedar mejor. Siempre hay algo que falta. ¿Y por qué explica también esto que tantos quieran cambiar de país buscando vivir mejor? Y a veces cambiar de casa, y algunos no cristianos cambiar hasta de familia. Porque es que en el mundo material nunca encontraremos la plenitud. Porque pertenecemos a otra dimensión, a otro mundo. Tú no eres de este mundo. Es otra tu dimensión, la dimensión sobrenatural, la dimensión de Dios, es la única que te va a colmar. Así que no busques respuestas aquí, en las cosas profanas, búscalas solamente en las celestiales. Bueno, esta es la Nueva Jerusalén, es la ciudad capital del cielo, y ya dijimos, ahora del universo, un lugar de santidad perfecta. Es unificar todo lo que se ha fragmentado, lo que ha entrado en caos, lo que ha perdido la armonía por causa del pecado y por causa de Satanás. El propósito de Dios es unir armónicamente, en paz y en amor, a todos con todo y todos con Él, todos con Jesucristo y todos con Dios el Padre. Y obviamente a nosotros, entre nosotros mismos, todos unidos, ya sin discordia, sin discusiones, sin murmuración, sin acusaciones de ninguna clase. Porque todo empezó en Dios, el Dios de paz, y todo culmina en Dios. Hacia allá vamos. No hay que perder eso de vista. Cristianismo no es solamente el nombre de algo que uno hace. Cristianismo es toda una vida. Dios inició todo en paz, armonía y orden en el Edén. Ahora la culminación eterna es paz, armonía y orden con el Rey de Reyes en la nueva tierra y en la nueva Jerusalén. Finalmente se acaba todo lo que nos apartaba, todo lo que nos enfriaba, todo lo que nos ponía a veces en pensamientos de separación de unos con otros. Y ahora sí llega el orden perfecto, la creación perfecta, la segunda creación. La culminación eterna entonces es paz, armonía y orden, porque a los elegidos nunca les agradó el desorden, el conflicto y el caos. Eso debe estar en tu corazón. Independientemente de que haya circunstancias externas, caóticas y conflictivas, en el fondo de tu corazón tú siempre debes buscar, debes sentir que hay algo que te dirige hacia el orden y la armonía de Dios. Porque finalmente tú has sido escogido por Dios y llamado a grandes cosas. Ahora sí entendemos esa palabra que repetimos en las iglesias en forma un poquito automática muchas veces. Usted está llamado para grandes cosas, hermano. Sí, es verdad. Está en Apocalipsis 21. Llamado a la eternidad. Así que levántate, camina con confianza y con esperanza, porque el Señor te está esperando a ti. Amén y amén.